Clase correspondiente al 10 de septiembre de 2021, simulación matemática de yacimientos, grupo uno. Bien, ¿qué estábamos viendo ayer? Vamos a ver repaso. Ayer quedamos que la biblioteca matplotlib.pyplot, o en especial, bueno, la biblioteca se llama matplotlib. El punto pyplot es un objeto que es para graficar en 2D, ¿vale? Entonces ahí están todas nuestras instrucciones y las vamos a importar con el espacio de nombres PLT o con nuestro nickname que es PLT. Vamos a importar la biblioteca NumPy como NP, ¿vale? Y estos nombres ustedes los pueden cambiar como ustedes quieran, pero es el estándar que van a encontrar en el internet o en los ejercicios que hay en la red. Muy bien. Las líneas 11 a 14 graficaban, pues nos ayudaban a crear un objeto figura de nombre gráfica y y en ese objeto graficábamos los números 1, 2, 3 y 4 en orden y la etiqueta en Y iba a ser números en orden y plt.show la iba a mostrar. Muy bien, ahí no había, no había eje X o eje de las abscisas. Lo que hace Python cuando no tiene eje de las abscisas, lo que hace matplotlib, pues crea un vector de 0 al número de elementos que tenga. Entonces, aquí se iba a crear un vector para poder graficar estos 1, 2, 3 y 4 de 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, eso es para poderlo graficar, porque necesitamos una gráfica, necesita un eje X y un eje Y. Vale, pero generalmente no vamos a tener vamos a tener pues un eje X contra Y o una variable independiente y una dependiente. Entonces aquí ya en el ejemplo 2, donde creamos el objeto lleva por nombre figura 2, pues metimos los X y los Y manualmente en vectores, les dimos diferentes marcadores, diferentes tipos de línea para conocer las posibilidades que tiene Matplotlib. Adicionalmente, les dejé un comentario aquí de los estilos de línea, de los colores y de los marcadores, ¿vale? Que ustedes pueden probar. No son todos, pero son los principales. Muy bien. Entonces, posteriormente vimos cómo crear gráficas manualmente, ¿vale? Y lo hacíamos creando un objeto figure, pero le dábamos un nombre fig y después le insertábamos los ejes a ese objeto. También vimos cómo encimar o cómo crear una figura principal y insertarle una figura secundaria más pequeñita y cómo moverla hacia donde de nosotros queramos. ¿Vale? Bien. Por último, el último ejemplo fue que nosotros podíamos poner diferentes funciones. Me pidieron que pusiera estas funciones ustedes porque no veían claro que estuvieran tan simples las que estaba yo manejando. Entonces le puse Y1, Y2, ¿vale? Y pusimos su etiqueta y para llamar esas etiquetas o para verlas en el código tendríamos que poner el comando legend y su localización es por cuadrantes. Y ahí está, ¿no? Esas funciones. Bien, además vimos el comando savefic, que se llama mi segunda gráfica y lo guarda con extensión PNG y con una resolución de 200 píxeles por pulgada. Bien. Vamos a ver cómo meter estas gráficas a un ciclo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos en simulación, o bueno, vamos a ver estados transitorios y estados estables. En los estados estables no hay ningún problema, solo vas a generar una gráfica cuando resuelvas tu ecuación diferencial, pero en los transitorios, que es la mayoría de los casos de simulación, pues vamos a tener que generar bastantes gráficas. Entonces, este es el ejemplo. Antes de iniciar con este ejemplo, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto en las primeras partes del código?
No, profe. Ah, ok, perfecto. Si no, ya nombraron 2 personas. Entonces, sigamos. Bien. Si tienen alguna duda, no duden en levantar su manita o escribirlo por el chat. Bien. ¿Qué sigue? Sigue esto. En la línea 89 para mí yo creo una variable count que es igual a 0. Esto va a ser un entero. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo punto. Y pongo la excepción while. While es mientras que count sea diferente de 10, va a ser puntos y va a ser todo lo que esté con esta tabulación o con esta indentación, ¿vale? Todo esto está dentro del ciclo while. Bien. Entonces aquí creamos nuestro rango de 0 a 2pi con espaciamiento 0.5, pero adicionalmente le estamos sumando a ese espaciamiento 0.02, un múltiplo de 0.02 que va a ir multiplicado por nuestra variable count. En este caso, cuando count sea igual a 0, pues esto no va a contar, ni aquí ni acá. ¿Vale? Pero se va a ir, este más igual significa que a esa count se le va a ir sumando 1, 1, 1, 1. Entonces va a valer 1, 2, hasta que llegue al 10 y se salga del ciclo. Esto quiere decir que este código va a generar 10 rangos, 10 funciones y, que van a ser un poquito diferentes entre ellas y las va a graficar todos en color rojo con línea de guiones. Y los va a guardar en mi tercera gráfica bonita. Bien, entonces para ver esa variación, vamos a correr el código, se va a tardar un poquito. Y vemos, ¿no? Ahí están las 10 gráficas cosenoidales. Todas en una misma gráfica. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir por qué se tardó el código? Vean, lo ejecuto. Vamos a ponerla acá. Lo ejecuto y cuando tarda cuando termine es cuando ya me da la línea para continuar programando. Ya listo. Ya acabó, ya hizo la segunda gráfica, pero pues para mí se tardó bastante. ¿Por qué? Si quieren ver Por- cuánto... Ujú. no sé, tal vez porque hizo la evaluación y cuando terminó de evaluar ya fue cuando dibujó la gráfica. Realmente está cerca. Estas evaluaciones se hacen en 2 patadas o muy rápido, en cuestión de centésimas de segundo. Lo que se tarda aquí es que está guardando las gráficas, guardó 10 gráficas, las encima con el mismo nombre. ¿Vale? Si yo saco esta gráfica, el save de aquí, y lo pongo acá, fuera del while, se tendría que ejecutar mucho más rápido el código. De hecho, se ejecuta mucho más rápido. Vean, por ejemplo, yo le puedo poner 100 y lo hace muy rápido, ¿no? Si yo le pongo ese mismo 100 acá adentro, pues se va a tardar un montón del while. Entonces, eso es bien importante. ¿Dónde ponen sus salvados de figura? Porque en un problema temporal tampoco van a salvar todos los pasos de tiempo, sino van a salvar, por ejemplo, si corren 1000 días y el paso de tiempos de uno, no van a tener 1000 salvadas, 1000 gráficas, no. Quizá cada 100 días, cada 50 días. Entonces hay que poner ciertos condicionales para que no se aliente el código, porque si no van a tener mucha información, muchas gráficas y también van a tener, se va a tardar bastante, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos sacar de acá? ¿Alguna otra duda? ¿Quieren ver cómo se tarda acá? Pues es muy fácil, ¿no? Ponemos esto acá y ahí se va a quedar un ratote. ¿Por qué? Porque está guardando la figura 100 veces y la está sobreescribiendo en el archivo. De hecho, pues, también eso lo hace daño al disco duro, ¿no? Porque está escribiendo, encimando, escribiendo, encimando, etcétera. De hecho, todavía no acaba.
Entonces, con esto les quiero comentar que cuidado donde ponen sus condicionales. Bueno, sus instrucciones, ¿no? Aquí la condicional, pues se podría decir que es esto, mientras. Claro, cuidado también de hacer esto. Fíjense, y aquí no estamos haciendo operaciones tan grandes, simplemente estamos evaluando un X contra y no puede acabar porque está guardando la figura 100 veces, la está sobreescribiendo. Bueno, como ya no sé si va a acabar ahorita, entonces lo voy a poner, lo voy a cortar y le voy a poner, aquí hay un botón de stop, acá uno rojito. Aquí, ay, aquí está, voy a ponerlo con otro color, acá, ¿vale? Entonces, con eso ustedes pueden parar el código. Bien, por eso es importante saber dónde colocar sus salvados, o sea, y las operaciones que tarden un poquito más. Ahora bien, son 100 gráficas ahí. Si yo las quiero ver cómo evoluciona, voy a ponerle, pues, bueno, sí es la 100, no me importa. Le voy a poner plt.show. ¿Para qué? Alguien me decía ayer que no, que los compañeros que habían creado un simulador, no sé en qué asignatura, pero que no, o sea, no se veían en tiempo real. Entonces, para que lo veamos nosotros en teoría en tiempo real, algo, ya borré todas las gráficas, pues le debemos de poner show y los va a mostrar aquí e incluso puede desplegar una ventana para que vayan viendo el cambio. Lo voy a correr, va a ser 100 gráficas de esta función, pero van a ser diferentes y van a ver que va a ir cambiando aquí. Una, dos, tres. Ahí está, ¿no? Cómo se va moviendo. De hecho, hasta me marea. Ahí están las 100 gráficas, ¿no? De cómo va evolucionando esa función. Listo. Entonces ustedes ya pueden salvar la que quieran de acá, pues no les mostró. Ya les mostró toda la evolución. ¿Ya quedó claro ese aspecto? Lup. Sí, profe. Bien. Entonces, si no hay más dudas de aquí, procedemos a comentar este ejercicio y vamos al siguiente. El siguiente tienen que descomentar desde donde dice subplots hasta la 139, 140 hasta los tres gatitos que están acá. Le pasé desde acá. Bien, aquí log axis, esto lleva un comentario, me sale X que no sabe la sintaxis, esto es un comentario, entonces le ponemos el comentario. Bien, explicación. La 101 dice plt.subplots. Ustedes se imaginarán que esos subplots son subgráficas y con una altura 0.5 y con un ancho de 1.0, es decir, va a ser más ancho que alto. Eso nos crea el espacio donde vamos a poner las gráficas, nuestra figura principal, por así decirlo, o nuestro objeto principal. T es igual a np.rango de A, o rango, de 0.01 a 20.0 y el espaciamiento 0.01, es decir, vamos a tener un vector de 0.01 a 19.99. ¿Vale? Eso va a ser T, con espaciamiento 0.01. Bien, aquí ya preparamos en la 101 nuestro objeto para que se grafique sobre él. Ahora, plt.subplot 231 es subplot número de filas, número de columnas e índice, ¿no? Y puede tener otras más palabras clave. Nada más ahorita estamos poniendo el número de filas, número de columnas y el índice. Entonces, antes de que yo corra el gráfico, ¿cuántas gráficas voy a tener? ¿Cuántos, según esto, si tengo 2 filas, 3 columnas? ¿Cuántas van a ser en total?
Por el chat al menos. ¿No entienden, ¿Cuánto dijo, profe? no entienden la pregunta entonces? ¿Cuántas gráficas o subgráficas voy a tener si tengo 2 filas y 3 columnas? ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Voy a tener 6 gráficas, 6 subgráficas. ¿Vale? Eso es importante que lo entiendan. Si no entienden esto, pues no van a entender precisamente cómo estoy generando estas gráficas. Bien. El índice 1 significa que va a ser la figura 1, 2, 3, 4. Voy a tener que tener 6 índices. Bien, plt.semilog en Y grafica una gráfica semilogarítmica en Y. Entonces va a ser t contra el exponencial de t de menos t sobre 5. Lo voy a graficar en rojo y de etiqueta le vamos a poner semlog. Y de título va a ser semlog en Y, ¿vale? Si no le pongo yo una base específica acá, pudiera... la semilog va a ser base 10, que es generalmente la que ocupamos como ingenieros petroleros, ¿vale? La localización, nuestra leyenda, donde va a aparecer este label, va a ser la localización en el cuadrante 1 y va a tener una rejilla. Después se va a graficar exactamente la misma función en 232, pero con una log-log. Si yo la voy a hacer, log-log es por default es base 10, pero sin embargo yo puedo cambiar las bases. En este caso voy a cambiar la base Y a 2, ¿vale? Y el title va a ser, el título va a ser semilog base 2. Muy bien. Y va a tener una rejilla. La gráfica 3 va a ser una semilog en X, T contra una función senoidal de T, y la va a graficar en B. Eso va a ser base 10 porque no le estamos poniendo o especificando la base. Y el título va a ser semilog en X. La figura 4 va a ser una T contra una función exponencial de esa T. Le vamos a graficar en línea, pues, guión y punto con color cian y va a ser base X en 2, ¿vale? Una logarítmica, pero en X va a ser base 2. Aquí en la figura 5 va a ser base 8. Igual va a ser log-log, pero una va a ser en base 8, que va a ser la base Y. Y la 2, 3, y la última figura va a ser una réplica de la figura 5, ¿no? Esto es para rellenar, entre comillas, nuestras 6 figuras. Lo vamos a correr. Es bien importante que lean lo que le dice aquí. ¿Por qué? Porque yo tenía este código para enseñar. Muy bien, gracias. A los que me respondieron, ¿no? De cuántas figuras iban a hacer. Pero aquí ya me salió un warning que el base X y Y ya está, se va a quitar, ¿no? Ya está depreciado o ya se va a quitar. Y que esa instrucción nada más es base, ¿vale? Hay que ver cómo va a ser la nueva sintaxis de esto. ¿Por qué? Porque el base para mí, X significaba base X y ya después le daba la base, ¿no? Sin embargo, ahora ya nada más es base. Seguramente que esto va a tener dos argumentos, va a tener en qué eje y en y la base numérica, ¿no? Entonces, aunque lo hizo correctamente, vamos a verlo en donde lo guardó como gráfica bonita en inglés, logarítmica, y acá está. Vamos a ver, acá tengo una semilog en Y, que sí es cierto, está en base 10. Aquí tengo una semilog en Y base 2, pero era una log-log realmente, logarítmica base 10 y logarítmica base 2.
y tengo una semilog en X, base 10 nada más, y aquí es 0 a 1, no pasa nada, nada más es una semilogarítmica. Aquí tengo una log base 2 en X, entonces le estoy dando la base 2 y la base 10 en el eje Y. Log base 8 en Y, entonces aquí es base 8 en Y, y esto dijimos que era una copia de la última gráfica. Entonces, aún sirve esa sintaxis, pero te está diciendo, ¿sabes qué? Pues ya la vamos a quitar para la próxima actualización de Matplotlib. Aguas, hay que aprender la nueva sintaxis. Digo, nada más es cuestión de cambiar esto base y seguramente les digo que van a poner un eje y van a poner el número de la base. Bien, me voy a dar la tarea de investigarlo. ¿Por qué? Porque las otras gráficas que conforme vayamos avanzando en el curso, quizá necesitemos generar, y para que no nos cause ruido o esos warnings que se ven feos, pues lo vamos a corregir, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Sí, no, ok. No, alguno, 1 de 7. Bien, es importante que aprendan esto porque la próxima tarea se las voy a dejar el martes. Bueno, la primera tarea, y va a ser sobre graficar ciertas funciones que van a derivar así como lo hicimos en el pizarrón. ¿Vale? Entonces, aguas, este código les va a servir de base, pero sí deben de saberlo. No necesariamente van a aprender con solo verme a mí, por eso les subo los códigos. Si no practican, van a hacer se les van a complicar un poco las tareas. Muy bien. Además, una pregunta, si yo quito, por ejemplo, quito esta, subplot 2, 3, ¿lo hará? Si quito esta, porque yo declaré que iba a meter una matriz de acá, desde acá, de 2 filas, 3 columnas, y después va a ser si yo quito esto, a ver, alguien haga el ejercicio en su casa o donde esté, y dígame si lo hace, si comenta esto. Bien, como nadie responde, ajá, sí lo hacen, dice José Manuel. Villa, gracias José Manuel, solo desaparece una gráfica. ¿Cuál desaparece? ¿La que quitamos? Entonces aparece esta. Vamos a ver, ¿no? Y desaparece la que quitamos. Muy bien, entonces, aunque ustedes creen la matriz, lo va a hacer. Y aquí ya está dando pues errores porque le falta algo, aunque lo hace, ya tengo los warnings de acá, ya también aquí me dice, hey, pues me falta, ¿no? Hay un argumento inválido, pero en el salvado de figuras. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Bien, aunque Python también tiene esta ventaja, ¿no? Que hace las cosas aún faltándole ciertas cosas o ciertos argumentos. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Si no hay alguna duda de ahí, ¿hay algunas dudas hasta ahí? Pasa al siguiente ejercicio. Bien.
Si seguimos así sin las participaciones, quizá les pida prender su cámara y que me sigan haciendo los ejercicios y les voy a estar preguntando, ¿no? En vez de voy a descomentar yo voy a dar la instrucción, alguien lo va a hacer y me va a decir que sale, ¿vale? Entonces, por favor, necesito que participen o al menos que me digan por el audio o por el chat. Profesor, disculpe, es que a mí se me está cortando un poco el internet, entonces lo escucho grabado, de repente. No escuché bien cuál fue su pregunta. Ah, no, que si había dudas. Ah, pues no, creo que no. Bien, vamos a continuar, si no hay dudas. Vamos a crear otra subgráfica y aquí, como verán, aquí ya no preparamos el comando subplot. Aquí, por ejemplo, lo ajustamos, ¿no? Para que fuera más ancho que alto. Pero acá también, pues aquí ya podemos hacer plt.subplot, x contra y, comando y vamos a graficar 1, 3, 1, significa una fila, 3 columnas, y vamos a graficar x contra y contra x, y y igual a x cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo y tenemos mal. Estamos mal, no nos da una gráfica porque dice que no soporta los operadores o la potencia en una lista. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que nuestra X y Y son listas y estas operaciones no son soportadas. ¿Qué biblioteca debemos de usar para que sí lo soporte? ¿Qué hemos visto? Vimos NumPy y Matplotlib. Sí, Maritza, precisamente Matplotlib, como comentamos, es para graficar, NumPy es para el manejo de matrices. Aquí estoy declarando Y y X o estoy llenando como listas de Python. Esto es Python puro. Entonces, para poder algo que soporte operaciones matriciales y vectoriales, utilizamos NumPy. Lo que voy a proceder acá es comentar este X y voy a descomentar estos X y Y, que son diferentes funciones y ya son arreglos de NumPy. Si se crean con np punto, son de NumPy. Entonces, ya van a poder soportar estos operadores tranquilamente. ¿Por qué? Porque NumPy está preparado para eso. Vuelvo a correr el código, ya no me va, obviamente cambió la función de una lineal a una cosenoidal porque así están declarados en NumPy, pero soportan perfectamente estas operaciones de elevar al cuadrado, de multiplicar matriz por vector, vector por vector, etcétera, ¿no? Elemento a elemento. Entonces tengan cuidado, siempre que trabajen matemáticas, pues es necesario o va a ser necesario que sean vectores de NumPy o matrices de NumPy, porque aquí solamente eran arreglos build puros de Python, además de que los arreglos de Python son muy poderosos porque te ayudan a guardar muchas variables, muchos tipos de variables, pero son muy lentos. Entonces, por eso estamos utilizando NumPy. Bien, entonces pues ya tenemos aquí otra grafiquita y aquí, aquí tampoco le dimos el subplot, ¿no? Lo hizo automáticamente. No le dimos plt.subplot a use. No, aquí simplemente confiamos en que lo va a hacer bien y pues sí se ve bien. Este comando, ¿para qué nos puede servir? Pues bien, para, por ejemplo, si ustedes grafican registros, registros de pozo, pues van a tener diferentes carriles. Entonces pueden hacer esto. Vamos a ver si agregando una función de 4, por ejemplo. Podemos O sea que el subplot nos ayuda a poner diferentes gráficas en una sola, profe. Miren, ¿ya vieron? Pero aquí ya se encimaron los números.
Entonces, sería importante también manejar el subplots adjust, ¿no? ¿Para qué? Para que si nosotros ponemos esto, recuerden que aquí no lo pusimos, pues va a ser más ancho que alto. Entonces, yo ya le estoy diciendo aquí que los subplots van a ser así. Entonces, quizá con pues ya estén acá, ¿no? Ya se separen. Entonces, esto también nos va a ayudar a controlar ese espaciamiento. ¿Vale? Y sí, como decía su compañera, los subplots nos ayuda a generar diferentes gráficas, o sea, subgráficas, de hecho es la traducción al español. Por eso yo lo vengo mencionando. Aunque no necesariamente para graficar algo logarítmico, por ejemplo, las funciones que tengo yo aquí, pues no necesariamente necesitan utilizar el comando subgráficas, sino simplemente eh, pueden graficarlo como si fuera una función tal cual, o sea, no, tampoco es necesario. Voy a, por ejemplo, a piratearme esto y voy a hacer una gráfica logarítmica en la primera, ¿no? Acá, y voy a descomentar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a, en vez de XY, una gráfica XY normal, le voy a poner una log. Entonces, lo que hago yo es simplemente log. Va a ser logarítmica base 10. ¿Vale? Entonces, yo ya creé, por ejemplo, aquí mi gráfica de esta función de Y1 en base 10, log. Si yo quiero una semlog en Y, que generalmente es así, pues busco aquí, miren, aquí está semlog en Y, nada más es semilog Y. Entonces yo cambio y en X debe de ser normal, aquí está, normal, del 1 al 5 y semilog en Y. Así se ve, ¿vale? Cómo cambian las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de, me voy a regresar al clásico X cuadrada, que alguien me dijo ahí, está muy fácil, está muy sencilla esa función. No quiero esa función porque eso está bien botana, ¿no? Pero nosotros graficamos de forma logarítmica, ¿por qué? Porque queremos ver esto, líneas rectas. Si yo grafico, si ustedes saben, por ejemplo, le pongo punto plot y conocen perfectamente el comportamiento de la gráfica de X cuadrada, que es una parábola, pero si yo le pongo un semilog en Y, pues este comportamiento de parábola que vemos en un plano cartesiano normal, pues va a cambiar. Y cambia a una asíntota. Entonces, por eso nosotros, y la razón por la que ustedes grafican o graficamos los ingenieros petroleros en logarítmicas es porque porque tenemos cantidades muy grandes y otra porque quieren ver líneas rectas. Amamos las líneas rectas. ¿Por qué? Porque así nuestra mente dice, es un comportamiento lineal y se va comportando de tal forma. Pero aguas con sus interpretaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una gráfica logarítmica que una gráfica a escala normal, entre comillas, XY. Ustedes cambian el sentido de acuerdo a la escala de que cambien la percepción de acuerdo a la escala en que estén graficando. Los valores aquí son exactamente los mismos, pero ustedes van a cambiar su percepción. Claramente aquí se ve, si yo derivo esto a un logaritmo, pues esto es negativo, ¿no? O positivo. La pendiente depende de cómo lo tome. Pero en el normal, pues nuestra parábola nos va a decir que nos va creciendo. Así, güey. Y en una logarítmica va asintóticamente. Y son los mismos valores y nada más es diferente tipo de graficación. Entonces, espero que con este ejercicio les haya quedado claro también por qué necesitamos las gráficas logarítmicas, ¿no? De hecho, realmente nosotros lo que queremos ver en una gráfica logarítmica siempre es como una línea recta o ver esas líneas para tener un fácil entendimiento del fenómeno. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, gracias. No. Bien,
Entonces voy a pasar ya al siguiente ejercicio. Ya voy a comentar todo esto. Por último, el ejercicio que les voy a mostrar, ¿no? Bien, ahora yo he estado creando las funciones así al vuelo, y, x, y. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito crear una función más compleja? Digo, no, esta no es una función compleja, pero vamos a crear funciones mucho más complejas. La palabra clave para crear una función es def. Esta función se crea con def o cualquier función en Python. El nombre de la función aquí va a ser f, ese es el nombre, le puedo poner fulanito, menganito, etcétera, como quiera yo o de acuerdo a lo que se esté operando acá. Por ejemplo, cuando estoy hablando de permeabilidades relativas, les pongo KR, ¿no? KRO, KRW, dependiendo de la permeabilidad relativa, etcétera. Y abro paréntesis y el argumento va a ser T. Bien, me va a regresar esta función de T, una función exponencial cosenoidal de T. Bien, ya creé mi función. Creo los rangos T1 y T2 son los mismos rangos, pero uno está un poquito más, más grueso y otro está más fino. Este va de punto 1 en punto 1 y este va de punto 2, de punto 02 en punto 02. Del 0 al 5, de punto 1 en punto 1 y del 0.2 en 0.2. Bien, voy a crear una plt.figure, plt.subplot en 2, 1, 1, que significa, ¿alguien me puede decir qué significa esto? 2, 1, 1. Que se van a tener dos filas y una columna. Exacto, ¿no? Dos filas, una columna y el 1 va a ser la primera gráfica. En nuestra primera gráfica vamos a tener T1, o sea, y vamos a evaluar la función f, y le vamos a estar dando de argumento T1, ¿no? Y nos va a regresar estas operaciones. Bien, la va a graficar en azul con marcadores. Y si se fijan, no tenemos estilo de línea. Y va a ser, en esa misma gráfica va a graficar T2 contra f de T2. No, espérate. F de T2 y la va a graficar en negro. ¿Vale? Aquí estamos llamando a la función f y para evaluar como argumento T2 y aquí T1. Realmente son los mismos rangos, pero uno es más fino y otro es más grueso, se podría decir. Entonces, al correrlo yo tengo esta gráfica, ¿vale? La f de T1 en veo son las bolitas azules y la T2 es la línea continua en negro. Es esta. Bien, ¿eso de qué me sirvió? Bueno, generalmente en simulación matemática de yacimientos o en alguna otra asignatura partimos de un benchmark o partimos de benchmark. Benchmark son problemas de referencia. Bien, y esos problemas de referencia tienen solución analítica. Por ejemplo, el problema de Bucket-Leverett. Las ecuaciones de difusión también tienen soluciones analíticas. Bien. Entonces, una solución analítica es continua y está representada en este caso por la gráfica en continua en negrito. Y nuestra solución numérica se podría decir que es nuestra solución nuestra solución con puntitos azules, ¿no? Estamos comparando, para eso nos va a servir. O además, a veces también hay que comparar nuestro experimento con con nuestro modelo numérico, con nuestra solución numérica. Entonces, ahí el experimento serían las bolitas y la solución numérica sería la línea continua. O también van a comparar su ajuste histórico. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener datos de producción y los van a tener graficados y la solución numérica que les dé el simulador, pues la van a comparar, la van a intentar empalmar, pero nunca se va a empalmar correctamente. Bien. Entonces, pues para eso nos sirve crear
estas gráficas, ¿no? De dos, graficar la misma, dos funciones en una misma gráfica y empalmarlas, ¿no? Esto va a ser de mucha utilidad en un futuro. Finalmente, la segunda gráfica es una función de T2 contra una función cosenoidal de T2. Esta la estamos evaluando aquí al vuelo. No pasa absolutamente nada y las estamos escribiendo en línea roja y de guioncitos, que es la que está acá. Bien. Entonces, ya con esto nosotros ya sabemos graficar curvas semilogarítmicas, logarítmicas, X contra Y, ya podemos hasta hacer, pues ordenar nuestras gráficas, ponerles título, leyenda, etcétera. Finalmente ya están preparados para la primera tarea, ya tienen los conocimientos y ya tienen las bases. Les pido que repasen el fin de semana. La primera tarea va a ser graficar algunas derivadas y algunas funciones. Las funciones van a ser muy sencillas y las derivadas las van a hacer tanto algebraicamente como el ejemplo que yo hice ayer de x cuadrada, así lo van a hacer, pues preferentemente a mano. Ahí va a decir la instrucción de la tarea para que ustedes pues ya tengan los conocimientos previos. El martes vamos a pasar al concepto de la integral y vamos a seguir viendo conceptos hasta que empecemos ya a resolver ecuaciones diferenciales. Yo creo que pues para el mes de octubre, a finales de octubre, ya estamos resolviendo nuestras ecuaciones diferenciales o incluso un poquito antes, ¿no? A medianos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Bueno, si nadie tiene alguna duda, yo creo que le dejamos aquí y le subo los videos en lo que está en el transcurso del día y ya finalmente nos vemos el próximo martes para cambiar de tema y también voy a subir más códigos para ir avanzando. Ya sabemos utilizar al menos lo básico de NumPy y de Matplotlib. Vamos a ir avanzando poquito a poquito para que veamos los ejemplos, ¿no? Entonces, tanto de derivadas como de integrales. ¿Vale? Sí, Sí, profe, está bien. vale. Gracias. Sí, muy bien. Hasta luego. Entonces se cuida. Hasta luego, profesor.